¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Hoy continuando con la serie de mensajes que he estado trayendo en estos 34 días de ayuno, quiero compartirte un tema muy importante, un tema fundamental como nosotros como cristianos, y es el tema referente al Dios de este siglo o a nuestro adversario el diablo. Entonces muchas veces nosotros como cristianos pensamos que nuestra lucha es contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, y no es así. Anteriormente yo ya te había hablado sobre nuestra lucha constante, pero hoy te quiero hablar sobre quién encabeza esa lucha, sobre quién es el rey de las tinieblas, sobre quién gobierna este mundo. ¿Por qué? Porque a veces no solemos identificar esas potestades que las que están siendo de alguna forma manipulando a nuestro prójimo, y pensamos nosotros en lo personal que nuestra lucha es contra nuestro prójimo, cuando están siendo gobernados por entidades espirituales, y a veces no alcanzamos a discernir y pensamos que nuestra lucha es carne contra carne, y no es así, sino que nuestra lucha principalmente es espiritual, porque hay veces que de alguna forma se dejan gobernar por esas entidades. Sus mentes, sus cuerpos son esos vasos de deshonra, y entran esos espíritus a gobernar su mente, su corazón y sus emociones, y pensamos nosotros en lo personal, nos lo tomamos en lo personal y pensamos que nuestra lucha es contra carne y sangre, y no es así. Y sabemos que nuestro adversario tuvo un origen, tuvo un punto de partida, tuvo una creación, y esa es la forma en la que él se fue desarrollando, queriendo ser superior a Dios. Y la raíz de la creación de estas entidades no fueron aquí en la tierra. Estas entidades provienen de los cielos, provienen de una rebeldía en los cielos. Y es ahí donde encontramos nosotros como cristianos el origen del pecado. El origen del pecado no se creó aquí en la tierra. El origen del pecado proviene de los cielos, de la rebelión de Satanás. Recordemos que Satanás es su nombre. Satanás es significativo a adversario, y sabemos que su nombre original era Lucifer, lucero de la mañana, y su origen es en los cielos. Sabemos que él era un líder en los cielos, un querubín, un ser que alababa a Dios, un ser hermoso, una entidad espiritual con autoridad, con liderazgo, y abajo de él había un liderazgo poderoso. Y no fue hasta que en él se encontró maldad, porque él quería ser igual a Dios, él quería de alguna forma ser alabado, ser como Dios, tener las características de Dios, que son las de un ser omnisciente, omnipotente, eterno, todopoderoso, y un ser omnipresente. Él quería tener esas características, y nos damos cuenta que cuando Dios se entera de que en él ya había maldad, y empieza a revelarse no solamente él, sino que también encontramos en Apocalipsis 12 que no solamente él, sino una tercera parte de las estrellas, una tercera parte de los ángeles fue arrastrado con él, porque le creyeron a sus palabras, a su convencimiento de Satanás. Y vemos que la caída de Satanás y el origen del pecado es en los cielos, porque decidió Lucifer en su vanidad, en la vanidad de su ser, en su vanagloria, ser más que Dios, ya no rendirle la gloria y la honra a Dios, sino que él quería ser adorado, él quería ser más que Dios, y convenció a una tercera parte de ángeles. Y nos damos cuenta que al darse cuenta Dios y fue arrojado de los cielos por Miguel, y fue una lucha espiritual grande, porque al ver que Lucifer se rebela contra Dios, Dios detecta esa rebelión. Satanás, Lucifer convence a una tercera parte de ángeles,
Fíjate, no sé en qué mente cabía de los ángeles, pero yo creo, ahí estamos viendo que hasta en los ángeles hay libre albedrío, hasta en los ángeles. ¿Por qué? Porque fueron convencidos. Una persona que es convencida, un ser que es convencido, tiene que tener poder de decidir, poder de libre albedrío. Y vemos ese libre albedrío en los cielos. Los ángeles no son robots. También vemos ahí un poder de decisión. Y esta cuestión de si los ángeles o no tienen poder de decidir, créeme que es un tema muy grande, porque se cuestiona si los ángeles son autómatas, son robots, solamente adoran a Dios. Y aquí vemos que una tercera parte de los ángeles es convencida, tiene poder de decidir. Y entonces vemos que Satanás se rebela contra Dios, el arcángel Miguel y todos los ángeles de Dios luchan contra Lucifer, y es arrojado de los cielos. Dios lo arroja de los cielos y juntamente con una tercera parte de ángeles. Y caen a las profundidades de los abismos de esta tierra. Y así tú te preguntarás, pues si fue arrojado de los cielos, ¿hacia dónde cayó? Pues cayó a esta tierra, a este planeta que en ese entonces era un planeta, antes de que Lucifer cayera, era un planeta virgen, un planeta ordenado. Y cuando cae a esta tierra, vemos que se crea un desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra. Entonces, para poder estar desordenada y vacía, tuvo que haber un orden desde el principio. Y eso lo vemos en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Desordenada por quién? Y para poder haber estado un orden, para poder haber estado un desorden, perdón, tuvo que haber habido un orden. Entonces, cuando Lucifer y sus ángeles, sus legiones, son arrojadas a esa tierra, es cuando crean el desorden, crean un mundo caótico. Y es cuando el pecado de haberse originado en el cielo habita la tierra. Y por eso en muchos pasajes se denota a Lucifer como el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Porque eso es Satanás, el Dios de este mundo. Y vemos ese origen en los cielos de Lucifer, como de ser llamado lucero de la mañana a ser llamado Dios de este siglo, príncipe de las tinieblas. Y vemos también que nosotros como cristianos tenemos esa lucha constante contra Satanás, contra sus principados, contra sus potestades. Y de ahí te das cuenta que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Tú te has de preguntar por qué pasan cosas, por qué te sucede esto o aquello. Todo tiene un propósito en tu vida. Y muchas veces las situaciones que vienen a tu vida, algunas son de parte de Dios, como las pruebas, y otras son de parte del diablo, como las tentaciones. La tentación no proviene de Dios, las pruebas provienen de Dios. Las pruebas son para edificación, la tentación es para destrucción. El fin de la tentación es para que tú seas destruido, para ver si tu fe está firme en Dios. Debes de tener cuidado cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. El único que tienta es Satanás, dice Santiago. Y nos damos cuenta que esas pruebas y esas tentaciones tienen un propósito en nuestra vida. Y muchas de esas tentaciones, las tentaciones que vienen a nuestra vida provienen del enemigo. Y el enemigo no vino sino para hurtar,
matar y destruir, porque dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 5:8, dice la palabra: sed sobrios y velad. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú ves un león hambriento, un león rugiente, un león que no le han dado de comer, a cualquier objeto que se mueva lo va a tomar como víctima y va a andar buscando a quien devorar. Dice que así, en esa condición está nuestro adversario, parecido a eso, buscando a quien devorar, buscando a qué casa habitar, a qué cuerpo habitar. Dice la palabra que el espíritu inmundo, cuando sale del cuerpo, anda por lugares secos, por lugares secos, buscando un reposo. Y como no encuentra ningún cuerpo que habitar, ninguna casa que habitar, dice: volveré a la casa de donde salí. Y no solamente él regresa solo, sino con 7 más. Y esos 7 traen a otros 7. Y el múltiplo es de 7 en 7 hasta completar legiones. Tenemos que tener habitada nuestro cuerpo. Tenemos que tener habitado nuestro cuerpo. ¿Cómo lo puedes habitar? Con nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el centro de tu vida. Que Él habite tu corazón al 100%. No le des un espacio vacío al enemigo que Él pueda habitar. Sabemos que los dardos del enemigo llegan a nuestra mente y la batalla es espiritual, y la mayor batalla, yo sé que Cristo ya la venció en la cruz del Calvario y exhibió a todas esas potestades públicamente, triunfando sobre todas esas potestades en la cruz. Y nos dio esa autoridad, y Él vino para darnos vida y vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Habita tu templo, habita tu corazón, que el Señor habite tu corazón. Que no sea un corazón vacío, porque el enemigo lo va a andar queriendo habitar. Que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios, y que los dardos que vienen a nuestra mente sean derribados y vencidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vemos que esa lucha es constante, y que Él, aquí vemos en este pasaje, que es como león rugiente buscando a quien devorar, y anda sobre los hijos de Dios primeramente, queriendo destruir a los hijos de Dios, poniéndoles tentaciones, poniéndoles lazos para que caigamos en provocaciones, para que caigamos en tentaciones y nuestra alma de alguna forma sea convencida al pecado. Pero sabemos que los que somos hijos de Dios hemos nacido de nuevo, y que la simiente de Dios no nos deja pecar. Debemos de permanecer sobrios, dice la palabra: sed sobrios y velad. Velad en la palabra, orando y ayunando constantemente, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pregúntate si tú eres esa persona a quien el enemigo quiere devorar. Todos somos vulnerables ante el enemigo. Pero ¿qué debemos de hacer? Vestirnos de la armadura de Dios, para poder apagar los dardos del enemigo, para poder sofocar las pruebas, para poder sofocar las tentaciones, y no llevarlas por obra, no ponerlas en práctica. Porque el que practica el pecado, la simiente de Dios no está en él, sino que es un hijo de tinieblas, sino que es un hijo del diablo el que practica el pecado. Y practicarlo es pensarlo, practicarlo es bajarlo de tu pensamiento y que nazca en tu corazón y se creen esas raíces de maldad en tu vida. Y vemos que tenemos que estar sobrios y velados. Y vemos el origen del enemigo, cómo cayó del cielo, cómo fue arrojado de los cielos él y esa tercera parte de ángeles. Y te quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque muchas veces culpamos a Dios por la maldad. Culpamos a Dios por la maldad del mundo, por las enfermedades del mundo. Dios no vino para que Dios no mandó una enfermedad a tu vida
sin un propósito. Las enfermedades también tienen un propósito en nuestra vida. Y muchas veces la enfermedad no es tanto que venga de parte de Dios, sino que a veces son consecuencias de nuestros actos. La maldad a veces es consecuencia de nuestros actos. Culpamos a Dios, queremos justificar, queremos buscar un culpable de la maldad del mundo. ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite las muertes? Y te das cuenta que todo tiene un propósito en esta vida. Y vamos a ver esa caída del enemigo en Ezequiel 28, del 14 al 19. Vamos a ver, dice su palabra que él estaba en los cielos y que se rebeló contra Dios. Ezequiel 28. Vamos a ir rápido a Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14 al 19. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, estoy en Jeremías, Ezequiel 28, perdón. Dice la palabra, Ezequiel 28, 14 al 19. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Fíjate, que querubín grande y protector. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era un ser perfecto. Era un ser hermoso. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Fíjate, se vanaglorió a causa de su hermosura. Su corazón se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, quiso ser más que Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Y vemos en Isaías 14, del 12 al 14, algo semejante de Lucifer. Vamos a Isaías 14, del 12 al 14. Dice, tú que, dice, ok, dice la palabra, en Isaías 14, 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria a Dios. Y ahí vemos cómo él quería ser más que Dios, quería destituir a Dios de su trono, quería de alguna forma, se rebeló obviamente contra Dios, él y la tercera parte de ángeles, y quería derrocar a Dios. Y así vemos muchas veces en las iglesias que se levantan liderazgos y quieren derrocar también a los liderazgos que Dios estableció. Y vemos actitudes de rebeldía. Tenemos que tener cuidado porque Dios nos mandó a que seamos, a que estemos en un mismo espíritu, a que estemos en una unidad fraternal dentro de la iglesia. Y si hay liderazgos que están en rebeldía, tienen que someterse a disciplina.
Claro, si ese liderazgo de alguna forma quiere servir en otra área, pues tienen que considerar a los pastores o a los líderes que superiores y de alguna forma llegar a acuerdos para que el cuerpo de Cristo no sea dividido, que es la iglesia. Y esos liderazgos a veces buscan lo suyo propio, buscan fines materiales, buscan dividir la iglesia a costillas de ser mejor que el pastor o derrocar a la autoridad del pastor. Y vemos que no están fundamentados en la palabra, solamente se levantan para crear esas divisiones. Tenemos que tener cuidado con esos falsos maestros, con esos falsos profetas, porque nada más entran encubiertamente a las iglesias para dividirlas. Y vemos que ese es la rebelión de nuestro adversario, como de alguna forma se rebeló contra Dios y quiso ser más que Dios, porque hubo en él vanidad, hubo en él vanagloria y quería ser alabado, quería ser de alguna forma semejante a Dios, semejante al Altísimo. Y decía Pedro que tenemos que estar sobrios y tenemos que estar velando constantemente. Y hay otros pasajes donde dice que debes de orar, que no debes de dejar de orar, de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros nos alimentamos y nos cimentamos en la palabra para que de alguna forma nuestro fundamento esté en Cristo Jesús, que es la roca. Y para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del enemigo. Y eso lo vemos en Primera de Juan, del 3 al 8. Primera de Juan 3, 8. Vamos a Primera de Juan 3, 8. Y ese fue el propósito de Dios, de enviar a su Hijo unigénito, para deshacer todas esas obras del enemigo. Dice la palabra Primera de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí estamos viendo que es semejante a los pasajes que hemos leído, cómo cayó Lucifer, que él pecó desde el principio. Él quiso ser más que Dios por la hermosura de su corazón, por la vanidad de su mente, por la vanidad de su ser. Quiso tener las características de Dios y no las tiene. Muchos dicen, es que Lucifer todo lo sabe. No todo lo sabe. No puede discernir tu pensamiento. Si tú le das entrada a tu mente, claro que la puede poseer. Claro que puede ser atacada tu mente. Claro que puede habitar tu cuerpo si tú le das ese espacio. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, el que habita en ti es nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Y cuando está habitado tu corazón, cuando está habitado tu corazón por el Espíritu Santo, no puede ser habitado por otra entidad. Por eso es atacada tu mente con dardos del enemigo. Y vemos ahí que para eso apareció el Hijo de Dios, su unigénito, el Señor Jesucristo, para deshacer toda obra del enemigo. Y eso lo vemos en 1 Juan 3:8. Decía, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando eres nacido de Dios, las obras de Dios manifiestas, que es el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, porque dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y la simiente de Dios que está en ti, que es su Espíritu Santo, que has puesto en ti, en tu corazón, como centro de tu vida al Señor Jesucristo, la simiente de Dios no te va a permitir pecar, porque es algo, Él es el Espíritu Santo que te va a redarguir y te va a decir, detente, párate. Es ese freno espiritual de hacer lo malo, de detenerte antes de hacer lo malo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Para esto apareció
el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y esa es nuestra lucha espiritual, porque a veces pensamos, es que mi prójimo me dijo esto, me ofendió, me agredió físicamente. Son entidades demoníacas que están poseyendo a tu prójimo para que te hagan caer, para que atenten contra ti, para que de alguna forma te hagan caer y tú tropieces. Ora por tu prójimo, ora para que sea liberado. Y esas cadenas, esos géneros no salen de esa persona sino con oración y ayuno, dice la palabra. Por eso los discípulos no podían liberar a esa persona, porque el padre de familia le preguntó, tus discípulos no pueden. Y Jesucristo le dijo, es que esos géneros no salen de las personas si no es con oración y ayuno. ¿Quieres que las maldiciones se rompan en tu vida? ¿Quieres que eso que estás pasando espiritual se rompa en tu vida? Métete a la intimidad con Dios, busca a Dios en oración y ayuno para que esos géneros se rompan. Claro que Dios los venció públicamente en la cruz del Calvario y por sus llagas somos sanos y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que conforme a su propósito somos llamados. Y vamos a Efesios 6:12, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Fíjate, todo el ejército del enemigo, aquí está descrito, totalmente señalado y escrito en la Biblia, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu prójimo físicamente, sino es espiritual, sino contra principados, o sea, príncipes de las tinieblas, contra potestades, contra seres de potestad, invisibles, espirituales, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Fíjate la jerarquía del enemigo, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir, para que habiendo acabado todas las pruebas estés firme y tu fe sea hallada en alabanza y gloria, dice la palabra. Que no te preocupes por la prueba que ha de venir en tu vida como si un fuego extraño haya venido a tu vida, sino que tiene un propósito y es para que tu fe sea hallada en alabanza y gloria, para que tu fe sea probada como por fuego y estés firme al final, dice la palabra. Aquí vemos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice la palabra que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Solo resiste. No dice que pelees, no dice que lo agredas, solo resiste y el diablo huirá de vosotros. Resiste con la armadura de Dios y para que habiendo acabado estemos firmes en Cristo Jesús, que es la roca. Y para eso vino el enemigo, para cegar tu entendimiento y que la luz del evangelio no te resplandezca. Ese es el propósito del enemigo, que no conozcas de las cosas de Dios, que te apartes de Dios, que sigas pecando en este mundo y que tu destino no sea el cielo, sino el infierno. Y lo vemos en 2 Corintios 4:4. Ese es el propósito del enemigo, que tú te pierdas, que pierdas tu salvación, que no llegues a un entendimiento, un conocimiento de Dios. Y no es tanto que la salvación se pierde, porque si Dios te salvó, Dios no se retracta de la salvación, Dios no te la quita, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese concepto de que la salvación se pierde es un concepto errado, sino más bien es
que nunca la alcanzaste, que nunca la tuviste, que creciste pensando que la tenías y nunca la tuviste, porque en ti no abundó el fruto del Espíritu Santo, porque no manifestaste las obras de Dios y en ti no hubo un nacimiento nuevo. Los que somos nacidos de Dios, manifestamos las obras de Dios, manifestamos el fruto de Dios. Y nos damos cuenta que para eso apareció el enemigo, para que tú no alcances la salvación, para que tú no conozcas al Señor Jesucristo. Y hoy, a través de este mensaje, es que tú conozcas que hay un Salvador, que Dios te amó tanto y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Él lo envió para morir por ti en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de Dios, que Él envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él muriera por ti en la cruz, para que Él perdonara todos tus pecados y el acta de decretos que había en contra tuya, toda acta que te condenaba por tus delitos y pecados, Él la arrancó de en medio y la clavó en la cruz para darte vida y vida eterna. Él murió por ti y resucitó el tercer día para darte esa vida eterna. Gloria a Dios. Y vemos ese propósito del enemigo en 2 Corintios 4:4, en los cuales, dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate, Lucifer, Satanás, es el Dios de este siglo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos la deidad de Cristo para aquellos que niegan la deidad de Cristo, de que si Cristo es Dios o no es Dios. Él es la imagen de Dios. Él es Dios. Y el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y no es que los tres sean un Dios cada uno o que sean tres dioses. No. Los tres comparten la misma esencia. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y sígueme con cuidado, porque aquí dice que para eso apareció el enemigo, para cegar el entendimiento de los incrédulos y la luz del Evangelio no les resplandezca, para que no lleguen a un entendimiento de que Dios envió a su Hijo unigénito, para que no sea salvo. Para eso apareció el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, para robarte la salvación, para robarte el conocimiento de que existe una salvación y tú te pierdas. El propósito del enemigo es horrible, es lo peor del mundo, que tú te pierdas. Pero para eso nacimos los hijos de Dios, los hijos de luz, para poder predicar las buenas nuevas de salvación y tu corazón reciba esas buenas nuevas y entiendas en el entendimiento de Dios de que Dios tiene un propósito para tu vida y que Dios te ama tanto que a pesar de lo que hayas cometido, de lo que hayas hecho, Dios tiene un propósito para tu vida. Y hoy está con los brazos abiertos el Padre diciéndote: hijo mío, vuelve a casa, como el hijo pródigo que dijo y se acordó de su padre, que en la casa de su padre muchas moradas había. Y regresó a la casa de su padre le hizo banquete y una fiesta grande, porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Porque sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ha salvado un alma y ha cubierto multitud de pecados, dice la palabra. Tus pecados, Cristo Jesús los pagó y fueron perdonados. Fuiste perdonado en la cruz. Cristo Jesús pagó el precio por tu vida en la cruz. Pagó todos tus pecados y con precio de sangre en la cruz.
Y hoy te estoy hablando de este hermoso regalo de la salvación y de la vida eterna, para que tú alcances esa salvación y lo que el enemigo te había cegado en tu mente, hoy llegues a un entendimiento. Pregúntate si tienes asegurada tu salvación. Tal vez tengas asegurada la vida en este mundo, pero ¿tienes el pasaporte de los cielos? ¿Tienes tu entrada a los cielos? ¿Tienes tu vida asegurada después de esta vida? Después de la muerte. ¿A dónde va a ir tu alma después de la muerte? Pregúntate. Hoy es el momento de que le entregues tu corazón a Dios, de que ya no sigas luchando contra Dios, de que ya no sigas renegando contra Dios. Dios te ama tanto y te está esperando con los brazos abiertos. Hijo mío, vuelve a mí. Te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de los primeros fundamentos de la fe. Vuelve tus ojos, pon tu mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No hay otro mensaje tan relevante que el de nuestro Señor Jesucristo, y siempre debe de estar en todos los mensajes que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo renueva, que Cristo cambia. Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito, dice la palabra. Y para eso vino el enemigo. Vino como un ladrón, dice Juan 10:10, que él vino para hurtar, matar y destruir a los hijos de Dios. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para darte vida, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso dice la palabra. Porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo y toda obra del enemigo que él había levantado contra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se deshace en este momento, y toda condenación que había sido puesta en ti se deshace en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este momento. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El enemigo vino para hurtar, para robarte tu paz, para robarte el entendimiento, para destruir tu alma, para destruir tu familia, para destruir tu paz, para destruir tu integridad. Para eso vino el enemigo. Para robarte tu fe, para destruir tu vida física y espiritual, para que no alcances el entendimiento de la salvación, para cegarte el entendimiento del Evangelio, para que no resplandezca en ti la luz del Evangelio. Para eso vino el enemigo, para destruirte. Tenemos que estar firmes en Dios. Porque dice la palabra que aún a los escogidos van a engañar, que se levantarán falsos maestros. Si el enemigo no te ataca directamente, te va a atacar con otra persona. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es de forma espiritual. Porque el enemigo constantemente está usando vasos de deshonra para atacarte, para destruirte. Vemos en Marcos 13:22 que aún los escogidos serán engañados. Por eso debemos de tener la armadura de Dios para estar fuertes. Gloria a Dios. Dice la palabra en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo que he dicho todo antes. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Dice. Y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos.
Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, porque aún a los escogidos van a engañar. Aún a los escogidos. Y vemos que así está el enemigo, y dice que ellos pierden el sueño, aún pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Están maquinando pensamientos en la noche contra su prójimo porque se dejan usar por el enemigo. Tenemos que tener cuidado y probar todo espíritu si es de Dios o viene de parte del enemigo. Probad los espíritus, dice la palabra. Dios es grande, Dios te ama, y este mensaje es para que conocieras que existe un adversario, que existe un enemigo, un rey de las tinieblas, un príncipe de este siglo, un Dios de este mundo, y ese es Satanás. Pero el Hijo de Dios vino para deshacer toda obra del enemigo. El Hijo de Dios vino para darte vida eterna. Gloria a Dios. El Hijo de Dios vino para que tu entendimiento llegue a un conocimiento de Dios, de que Él te ama tanto, a pesar de la circunstancia que estés pasando, a pesar de tu condición de pecado. Él te ama tanto. Y Él te da un nuevo comienzo. Y Él te hace nacer de nuevo y morir a tu viejo hombre, morir a este mundo, para tener una vida nueva en Cristo Jesús y una vida eterna en los cielos. Él te ama tanto, dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Jesús no es condenar al mundo, es que el mundo sea salvo por Él. Y esa salvación la vemos en la cruz. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Tenemos que creer en Él para no ser condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Amas más las tinieblas? ¿Amas más las riquezas de este mundo? El Hijo de Dios apareció para darte vida eterna, para deshacer toda obra del enemigo. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Hijo de Dios, al que Dios el Padre envió. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Y ese es el propósito de Jesucristo, que el mundo sea salvo. Todo el mundo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Y en Colosenses 2:13 dice lo siguiente, dice la palabra. 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Todos los pecados te perdonó Cristo Jesús en la cruz. No hay pecado que Cristo no haya perdonado en ti. Claro que la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón,
Pero aquel que es nacido de Dios, ¿cómo puede blasfemar contra el Espíritu Santo? La simiente de Dios no te deja pecar. Un hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Este tema ya lo hablé, ya lo prediqué, y se habla el poder, y está titulado como el poder del Espíritu Santo. Y ahí hablo sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que es un pecado que no se perdona. Pero todos los pecados que tú hayas cometido, diferentes a la blasfemia, Cristo Jesús te los perdonó en la cruz del Calvario. Es que si hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad completa. Todos los pecados te son perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no te es perdonada. Y nadie te la puede perdonar. Pero ¿quién va a blasfemar contra el Espíritu Santo si ya naciste de nuevo? ¿Cómo la simiente de Dios te va a permitir blasfemar contra el Espíritu Santo? Un hijo de Dios no blasfema contra el Espíritu Santo. Dice la palabra, dice lo siguiente: os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Y ahí vemos la gran victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que triunfó sobre los principados y las potestades, las exhibió públicamente y las venció en la cruz del Calvario. Y todo el reino de las tinieblas es vencido en la cruz, Satanás es vencido en la cruz, y el Hades ya no tiene forma de cómo gobernar sobre la humanidad, porque las llaves del Hades fueron arrebatadas cuando Cristo Jesús murió y resucitó, cuando Cristo Jesús descendió a las profundidades de los abismos para arrebatar las llaves del Hades y de la muerte. Y exhibió públicamente a estos principados y triunfó sobre de ellos en la cruz. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para vencer al enemigo en la cruz y para deshacer toda obra del diablo. Y tus pecados, todos tus pecados, te son perdonados en la cruz del Calvario. No hay pecado que Cristo no haya perdonado en la cruz. Y ese era el mensaje, que conocieras que existe un enemigo, que estés firme con la armadura de Dios para que puedas soportar la adversidad, para que puedas soportar los dardos y para que puedas salir victorioso ante la prueba o la tentación. Que nuestras pruebas tienen un propósito, que la tentación tiene un propósito, y es para que tu fe sea purificada y para que tu vida llegue a un entendimiento de que en Cristo Jesús hay victoria. Hay victoria y hay vida eterna. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra fue ministrada, Señor, porque entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque entendemos que existe un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque nuestro adversario, Señor, quiere que no lleguemos a un entendimiento de tu palabra, a un entendimiento de las buenas nuevas de salvación. Pero hoy rompe todo velo, Señor. Permite que mi entendimiento sea enclarecido, Señor, para que lleguemos a un conocimiento de la verdad, porque Cristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, si no es por Jesucristo. Dice su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Para eso apareció Jesucristo,
para vencer a las tinieblas, para exhibir a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario, y toda acta de decretos que había en contra mía, tú la arrebataste de en medio, la arrancaste y la clavaste en la cruz. Y me diste vida eterna, moriste por mí en la cruz del Calvario. Confieso, Padre eterno, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí en la cruz. Y tú le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a no apartarme de tus caminos, a seguir en tus caminos, a buscarte de corazón, a volverme al primer amor. Protégeme, Señor, con tus ángeles. Ayúdame ante la tentación y la prueba. No permitas que caiga. Vísteme con la armadura tuya, oh Dios, para poder estar firme y apagar los dardos del enemigo. En esta mañana me pongo en tus manos. Bendíceme, Señor. Bendice lo que vaya a hacer, lo que vaya a emprender. Dame sabiduría sobrenatural, Señor. Ayúdame a entender los tesoros ocultos que tienes en tu palabra. Ayúdame a ser de bendición para otros, a llevar y compartir las buenas nuevas de salvación, a compartir tu palabra, Señor, a ser esos ejemplos de vida, a actuar como hijos de Dios, como hijos de luz. Porque en ti, Señor, tengo vida eterna y tú me has dado la victoria en la cruz. Gracias, Dios, porque soy un hijo tuyo y las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y he muerto a mi viejo hombre. He crucificado las pasiones y las emociones en la cruz juntamente con Cristo. Y he nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Lléname de tu fruto, del fruto del Espíritu Santo y de tus dones. Ayúdame a llevar fruto al 100%. Bendice a mi esposa, a mi hijo. Bendice a mi familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a aquellos que están padeciendo enfermedades, aquellos que están en cama, aquellos que están, Señor, padeciendo alguna tribulación, aquellos que no tienen que comer en su casa. Bendice, Señor, las alacenas de su hogar con alimento, Señor. No sé quién esté padeciendo, no sé qué es lo que están padeciendo, Señor, pero tú conoces todas las necesidades. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pongo en tus manos a aquellos que fueron ministrados por tu palabra, por tu mensaje. Llénalos de ti, Señor, y del fruto de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por este mensaje. Me siento contento y espero en Dios y seas edificado, haya sido edificada tu vida con este mensaje. Persevera en las cosas de Dios. Consigue una Biblia, descarga alguna aplicación, no dejes de congregarte, no dejes de buscar de Dios. Somos pocos los jóvenes que estamos buscando de Dios, muchos están distraídos en muchas cosas de este mundo. Tú sé ferviente, sé constante en las cosas de Dios. Si hay algo que se me haya pasado en el tema, si hay algo que no dije bien del tema, escríbeme por mensajes, escríbeme en los comentarios, para que seamos de alguna forma retroalimentados por la palabra, lleguemos a una crítica constructiva. Yo sé que no soy omnisciente, que no sé todo, que no todo lo sé, pero en Cristo Jesús podemos llegar a un entendimiento y a una argumentación sana. Dios te bendiga en este nuevo día. No dejes de orar, de ayunar y de leer la palabra. Que tengas un excelente martes 24 de septiembre. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.